Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este acto tan singular, en un momento de dificultad y de crisis. A las autoridades de la Asociación Mutual de Sintra, a las autoridades de nuestro querido Cluluro, a las autoridades de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, a la señora Presidenta del Consejo Deliberante y los concejales presentes, al Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas del municipio, a los compañeros de gestión, Secretario de Salud, Secretario de Obras Públicas, de Cultura, de Educación, muchas gracias por su inmenso trabajo, a las autoridades policiales, autoridades bomberiles, a la prensa, a quienes pueden hacer posible que esto se transmita a nuestros vecinos respetando las medidas preventivas, de manera especial a las autoridades educativas de nuestro pueblo, que están haciendo un trabajo inmenso, lleno de vocación, para que nuestra gente pueda seguir con esa tarea envidiable que es la educación, a los vecinos, a los alumnos y en especial a los alumnos de cuarto grado, que en estos días han estado jurando su lealtad a la bandera. Sin duda que el 2020 va a quedar en la historia como el año de la pandemia. Esta crisis que nadie esperaba, inédita, ha postergado y ha cambiado la dirección de muchas ideas y de muchos diseños de gestión, y también ha sido importante para cambiar la dirección dentro de las escuelas. En los junios, en cada escuela, los pizarrones, las carteleras estaban repletas de reseñas, de ideas, de conceptos del general Manuel Belgrano que van a pasar para otro momento. Sin duda que este general, de haber vivido en estos momentos, nos pediría un reconocimiento de este tipo. Su humildad era una de sus características principales. Y nosotros que estamos en plena lucha, en un momento tan especial, más que nunca nos aferramos a las ideas de los creadores de la patria, a sus conceptos, a sus miradas. Decía Felipe Piña el otro día que cuanto más crisis hay, más recurrimos a pensar lo que pensaban quienes lo hicieron antes que nosotros. Y es ahí donde aparece Manuel Belgrano con todo su legado vigente, potente, un mensaje que se expande y que llega, pareciera dicho en estos días. Manuel Belgrano hablaba de una nación que se debía construir a la par de agrupaciones políticas abiertas, integradoras, que tuvieran su lugar para la mujer. Fíjense si esto 200 años atrás no pareciera dicho en la actualidad. Hoy en plena crisis vamos a necesitar de los partidos políticos, de la unión de las ideas, de poder desde la política encontrar las resoluciones a la salida de esta pandemia sin grietas, sin diferencias y aún pensando distinto, buscándole la salida. Leía el otro día que el general tenía la idea de que un inca fuera quien primero nos conduzca como nación, incluso lo lleva esto a debatir fuertemente con San Martín esta idea, desde esta concepción de la política y de la gente involucrada en la vida social de una comunidad. También Belgrano sabía que la nación la teníamos que construir desde la educación. Y vaya si no lo necesitamos en estos días. Hoy estamos en contacto permanente con nuestros educadores, con nuestros equipos directivos, para encontrar resoluciones a esta virtualidad que llegó tal vez más rápido de lo que esperábamos, a un cambio de forma, un cambio de orden educativo que lo esperábamos para más adelante. Y Belgrano no solo que estaba convencido en la educación, sino que llegó a donar 45.000 kilos de oro para construir las escuelas del norte. Imagínense qué importante sería en la actualidad poder tener esa gente desinteresada que pueda trabajar para el bien común. Estaba tan convencido de la educación el general Belgrano que siempre luchaba con los curas de aquella época para que las mujeres puedan acceder a estas escuelas, y también tenía como premisa dentro de la educación las escuelas de oficio. Será tan potente y actual su mensaje que nosotros hace 7 días charlábamos con 12 jóvenes de la localidad buscando cómo poder sostener nuestros oficios sintrenses, cómo
los carpinteros, los gasistas, los electricistas, cómo pueden llegar a enseñar lo que conocen para que estos oficios no se nos agoten. Es decir, que lo que se decía 200 años atrás, por el 1800, pareciera que estuviera hablado en la actualidad. También Belgrano confiaba en un país que tenía que industrializarse, creía que se tenía que desarrollar la nación a la par de la agricultura y de la industria. Tenía un dicho que me llamó mucho la atención: no vendamos el cuero, sino hagamos los zapatos para después venderlo. Y es un concepto que parece dicho en estos días. También Belgrano creía en la agricultura, ya hablaba de la preservación del suelo en aquel entonces, y tenía un poco de desconfianza en la ganadería porque creía que eso iba a acumular la riqueza en algunos pocos. Todos conceptos que parecen de hoy. Esa es la gente que forjó este país. Esos son nuestros héroes, nuestros referentes, quienes ya pensaron Argentina 200 años antes, pero que la llevaron a cabo. Además, el general Belgrano estaba convencido que la nación la teníamos que generar desde algunas palabras que empezaban con E: la educación, la economía y la ecología. Hablábamos hace un ratito de la mirada para que las mujeres se integren a la actividad social, política, civil. Imagínense, también ya 200 años atrás pensaba en la ecología, y nosotros hablamos con cada una de las escuelas, nos asociamos a Desarrollo Sostenible, una empresa que trabaja en los residuos, en cómo reciclarlos, en cómo poder recuperar nuestro basural para que no quede más a cielo abierto y poder hacer ahí un lugar de forestación. Seguimos pensando esa ecología que el prócer ya nos anticipaba. Es decir, que vivimos en un tiempo donde pareciera que este señor nos está marcando el camino, y estamos convencidos en Sintra que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, a pesar de lo singular de la convocatoria, para reconocer a un prócer que marcó y forjó nuestro camino. En un año donde habíamos pensado con las chicas de Cultura y Educación que los actos patrios sean integradores, poder hacerlos en conjunto, que sean actos que nos unan, que achiquen grietas, que nos hagan soñar como pueblo. Fue un año, el año belgraniano, muy especial. Y precisamente en junio creíamos que nos debíamos convocar en el mes donde el creador de la bandera nace y muere, porque así lo sentíamos, como que este iba a ser el acto central de nuestros actos patrios de este año. Así que agradecido que nos puedan acompañar, y para cerrar, un mensaje más. Siempre que nos hablan de Belgrano, lo ligamos a la bandera. Cuando recién veíamos subir nuestra enseña patria, yo creo que todos pensábamos en que veíamos crecer a nuestra patria. Y estamos seguros, quienes tenemos funciones públicas, que tenemos mucho por hacer, porque nos ha cruzado una crisis inigualable, inesperada, pero que no por eso vamos a dejar de soñar en hacer crecer a nuestra patria, así como lo soñaba Belgrano. Y si bien parece utópico que hoy, con el 50% de compatriotas en la pobreza, con indicadores sociales y económicos que cada vez preocupan más, si bien pareciera imposible hacer crecer nuestra patria con alguna grieta que las redes sociales, a mi entender, han profundizado, estamos seguros que la patria grande tiene para crecer, así como crece esa bandera, como se eleva. Y a nosotros nos compete una tarea no menor: hacer crecer la patria chica, trabajar unidos para que este hermoso pueblo, por el que todos le damos tiempo, trabajo, dedicación, vocación, la mayoría de nuestros dirigentes los hacen ad honorem, solo por el amor a la tierra, poder hacer crecer la patria chica, que no va a ser menor esa contribución para que algún día tengamos ese país que todos soñamos, así como lo soñó el general Belgrano. Muchas gracias. El sencillo acto, pero no menos importante, en el año belgraniano. Creo que el señor intendente ya hizo una reseña bastante importante en cuanto a los valores que predominaron en esta persona tan importante de nuestra historia. Por lo tanto, yo voy a hacer una reseña muy simple de lo que fue su vida. Solo vivió 50 años, él nació en 1770 y muere en 1820. Creo que es un dato no menor, porque siempre que hablamos de historia soy una convencida que hay que contextualizar en un tiempo y en un momento histórico.
Estamos hablando del año 1770, cuando aún el Virreinato del Río de la Plata no había sido conformado, porque el Virreinato del Río de la Plata surge en el año 1776. Él es hijo de un comerciante italiano que pide la ciudadanía y el permiso a España y se cambia su apellido para radicarse en estas tierras del Virreinato del Río de la Plata. Es un arduo comerciante que logra amasar una importante fortuna en Buenos Aires y conforma allí su familia. Su esposa era una santiagueña, también descendiente de españoles, y tienen 11 hijos, de los cuales Manuel Belgrano, muy inteligente, deciden enviarlo a estudiar a España, como lo hacían la mayoría de las familias terratenientes de aquella época. Cuando él se dirige a España era un joven de apenas 20 años, creo que ni llegaba a los 20 años. Estoy hablando de fines de 1700, plena Revolución Francesa, 1789. No menor dato también. Las ideas revolucionarias de aquella época impregnaron a este hombre de letras, porque no olvidemos que él fue economista y fue abogado. 2 títulos que recibió en Valladolid, en la universidad donde él estudió. Aunque algunos autores dicen que pasó por 3 universidades, pero la más importante fue la de Valladolid, donde obtuvo el premio de la Medalla de Honor. No un dato menor, dado que en esa época había muchos libros revolucionarios, como de Rousseau, Montesquieu, que eran prohibidos para la época, pero que el Papa Pío VI le otorga la posibilidad de leerlos a estos libros revolucionarios, que son quien le dan esa impronta al general Manuel Belgrano, cuando llega al país en el año 1794. Recibido de abogado y de economista, y con todas estas ideas revolucionarias que traía de España, decide iniciar su paso por la política. El primer puesto que le otorgan es de secretario del consulado, pero vaya sorpresa, cuando llega al consulado se encuentra con personalidades como los Alcázar, Martínez de Hoz, apellidos que nos pueden sonar familiares a nosotros, a los que tenemos algunos años, ¿no? Pero bueno, familias de terratenientes, y que él les da un título de que eran apenas unos pequeños aficionados al comercio, que compraban por 4 y se vendían por 8. Obviamente que las ideas de estos personajes, de estos terratenientes que dirigían los destinos de nuestro territorio, no lo convencían a Belgrano. Por eso, muy amigo de Moreno, deciden encaminarse por un camino diferente y empiezan a pregonar las ideas revolucionarias. Estas ideas de emancipación que luego, en el 1810, llega a formar parte de la primera junta como vocal. Pero ya él en el año 1806 había participado de las invasiones inglesas y se había enrolado en las milicias argentinas. Obviamente que no se llamaba Argentina todavía, sino se llamaba Virreinato del Río de la Plata o Virreinato de las Naciones Unidas. Entonces, desde este lugar, como general y como militar, empieza su carrera en la política, tratando de introducir algunos pensamientos, como lo dijo anteriormente el intendente, en el aspecto político. Era un defensor de la economía, de la industria, y él consideraba que la industria iba a ser el motor fundamental de cualquier país. Incluso hay un legado de él que dice que los países desarrollados deberían agregar valor a sus productos primarios, para que los países que importan no le den ese valor agregado a nuestros productos, porque si no eso terminaría perjudicando al país exportador y transformándolo en un país pobre y dependiente. Oh, paradoja, ¿no? Muchos años después, en el año 1880, cuando se conforma el Estado argentino, nuestros políticos adoptan un modelo agroexportador. ¿Qué significa eso? Solo exportamos materia prima. Un modelo que nos caracteriza hasta la actualidad. Entonces, resalto aquellas palabras de este hombre que dijo:
no importemos cuero, sino importemos zapatos. Y otra frase que me ha quedado grabada y muy importante de él, dijo: yo no quiero ser el padre de la patria, me interesaría ser un buen hijo de la patria. Y creo que esa frase resume casi toda su obra, ¿no? Porque él luchó y pregonó por la educación pública, por la educación de la mujer, por la igualdad de la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y creo que un dato no menor también es resaltar la influencia que tuvo su madre. Su madre era una persona muy instruida para la época y quien lo estimulaba permanentemente para la lectura, al igual que a sus hermanos, pero el único que incursionó en el aspecto político con gran trascendencia fue el general Manuel Belgrano. Bueno, podría estar hablando mucho más de la trayectoria de Belgrano, pero bueno, terminaría aburriéndolos. La verdad que es un prócer el cual me gusta muchísimo y quiero, como último, dejar claro que los colores de la bandera celeste y blanca que él adopta en 1812 son los colores que había adoptado Carlos III, uno de los más importantes Borbones de España, que era muy devoto de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, y que tenía un manto celeste y blanco. Y dado que las relaciones en 1812 con la corona española estaban en tan malos términos, él decidió adoptar estos colores para que no agrietar las diferencias que ya existían entre los revolucionarios y la corona. Se dice que la primer bandera que él enarboló solo tenía 2 rayas, una blanca y una celeste, que luego cuando se dirige a la campaña del norte, allá al lado del río Juramento, cuando le hace jurar la bandera a sus soldados, ahí ya tiene 3 colores, 2 colores sino 3 franjas, celestes y blancas, y luego en 1815 Pueyrredón le agrega un sol, el sol inca, el sol amarillo. Bueno, muchas gracias por la presencia y nada más. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.